y los confesores están silenciados. Es una gran ventaja. Yo me siento más cómodo como profesor que como doctor. Me intimida un poco la palabra doctor. Debe ser una cuestión de temor a la medicina. Pero bueno, ahí viene. La primera cuestión es esta. El título del seminario es Literatura, Política y Justicia. Nosotros vamos a abordar eso a partir de lo que llamamos los estudios literarios. Los estudios literarios son un espacio con tres grandes entradas. Una entrada es la de la historia, es decir, la sucesión de las obras que siempre puntualmente están situadas en una fecha que no cambia y la dinámica de las lecturas. Esas dos series producen una frotación. Textos que en un determinado momento fueron muy importantes, como voy a mencionar yo en la exposición posterior, luego pasan a un segundo plano. Y textos que en el momento de su aparición no habían tenido repercusión, son rescatados. Entonces, nosotros tenemos una entrada a los estudios literarios por la historia. Hay una segunda entrada, que es la teoría literaria, que es un discurso que se refiere al conjunto de conceptos con los cuales nosotros nos servimos para pensar la literatura. Cuando hablamos del narrador, cuando hablamos del género, cuando hablamos de una escuela, cuando hablamos de procedimientos narrativos, estamos situándonos en el plano teórico. La tercera entrada es la crítica. La crítica es la actividad de lectura, la indagación del sentido de un texto en particular. Tomamos un texto cualquiera, digamos, La muerte y la brújula de Borges, aparición, 1942. Si lo pensamos desde la entrada de la historia supone cuándo aparece el texto, cómo se sitúa, qué relación tiene con el conjunto de otros textos que aparecen, con distintos movimientos. Si lo pensamos desde el punto de vista teórico, una primera aproximación sería la caracterización del género. Nosotros cuando nos planteamos la idea de género, estamos pensando en una categoría teórica que no está en el texto ni está en la biblioteca. Está entre el libro y la biblioteca. Eso es teoría. Si de pronto, como vamos a ver a Silvana en nuestro próximo encuentro, ella va a indagar acerca de los sentidos de ese texto en particular. Entonces yo voy a comenzar esta introducción con un EP de El viejo Heráclito el Oscuro, que dice: si no esperas, no te sobrevendrá lo inesperado. La primera cuestión es que siempre se narra lo inesperado. No se narra lo cotidiano, no se narra lo de todos los días, se narra lo inesperado. Pero en el conjunto de textos que nosotros vamos a abordar, lo que vale es la espera, porque la verdad está al final de la espera. Los lectores de los textos que nosotros vamos a abordar, que los vamos a caracterizar como del género policial, el juego es que la demora de la lectura, la atención, tiene la promesa de un sentido al final. Y voy a comenzar con la cuestión teórica. Es importante la teoría porque no hay una univocidad en teoría, pero es bueno que todos acordemos
que cuando nombramos una determinada cuestión, todos sepamos qué significa, por lo menos en esta instancia. Y voy a comenzar por género. Decimos, el conjunto de textos que vamos a abordar son textos policiales. El seminario se llama Literatura, Política y Justicia. Nuestro trabajo, el de Roxana y el mío, será hacer una vasta narración durante nuestros encuentros que desarrolle ese título. A diferencia de otros géneros literarios, todos reconocemos el policial, pero el policial se despliega en múltiples lenguajes. El cine, los videojuegos, las series, las telenovelas, las historietas. Yo sigo resistiendo con que se llame historieta y no cómic. Por lo tanto, es bueno hablar de una configuración genérica, es decir, de rasgos que permanecen cuando vemos una película, cuando leemos un libro, cuando vemos una obra de teatro, cuando leemos una historieta, cuando vemos que algunos de los jóvenes que nos rodean juega con la PlayStation en determinadas versiones. Esa configuración genérica siempre vale la interrupción. Esa configuración genérica se manifiesta en cuentos y novelas que son situados en la literatura con tanta frecuencia como han sido expulsados más allá de sus márgenes. Y asimismo es una de las vertientes cinematográficas más vigorosas desde sus orígenes hasta la actualidad. También está presente en obras de teatro, en series de televisión, en historietas, en fotonovelas, en videojuegos, y es decisivo en la crónica periodística. La página roja, ¿no? Contribuyendo al crecimiento del espacio desde el cual se fue gestando su propagación y en el que continúa concitando un gran interés. Cuando pensemos la instancia de la historia, vamos a llegar más o menos a un acuerdo, digamos un acuerdo con Borges, que no es poco, que sitúa el comienzo del género con Edgar Allan Poe. Y si ustedes observan, el comienzo del género es coincidente con la expansión de la prensa. El comienzo, hay un paralelo ahí, ¿no es cierto?, de la crónica policial y el género. Asimismo, exhibe una enorme capacidad funcional para desplazarse de un lenguaje a otro, en un amplio espectro de variantes en cada uno de ellos. El genérico policial forma parte de todas las categorías con las que se ha buscado caracterizar la recepción, el consumo o la interpretación de bienes simbólicos, porque a través de múltiples desplazamientos y reapropiaciones, desvíos e intersecciones, se la concibe participando tanto de la alta cultura como de la cultura de masas y la cultura popular. El género policial, el genérico policial, digo porque se desplaza en lenguajes, ha puesto en discusión las relaciones entre la verdad y la ley y ha analizado el engranaje secreto entre el dinero, el crimen y el delito. El genérico en la literatura argentina suele manifestarse desde la repetición y la variación. Repetición y variación de las convenciones del género,
hasta que se produce, como vamos a ver nosotros, fuerte desplazamiento sobre el elenco de procedimientos propios de la literatura policial hacia otras formas. Creo que todos tienen presente al escritor chileno fallecido hace ya unos años, Roberto Bolaño. Quizás el último escritor latinoamericano que tuvo una recepción universal. Bueno, algunos de sus textos producen desplazamientos, prometen una investigación que no se da, hay un crimen, o sea, hay que tenerlo en cuenta. En nuestra contemporaneidad, en nuestro presente, en nuestra actualidad, que está, la palabra que tendría que decir es regida, yo digo interferida, por el desarrollo de los medios masivos de comunicación, la mayoría de las veces vemos los acontecimientos sociales casi sin advertir que los estamos observando bajo el lente del género policial. Miramos el mundo desde la lógica del delito y descubrimos nuestra realidad en el escenario del crimen. Los delitos de Estado, la corrupción en los ministerios públicos, la asociación entre sectores de la institución policial y la delincuencia común, el tráfico de drogas y el lavado de dinero, son algunas huellas que generan un debate social sobre la constitución del Estado y de nuestra sociedad. En este sentido, el género policial ha puesto en discusión las relaciones entre la verdad y la ley y ha analizado el engranaje secreto que hay entre el dinero, el crimen y el delito. Ricardo Piglia, uno de los escritores que nosotros vamos a abordar en el cuento La loca y el relato del crimen, en su novela Plata quemada, que también tiene mucho que ver con el policial, anticipa un epígrafe del escritor alemán Bertolt Brecht, que yo comparto íntimamente. ¿Qué es peor? ¿Fundar un banco o robar un banco? Entonces en esos dilemas no coloca el policial. Recuerden ustedes, ahora cuando veamos la cuestión de la historia, que el origen del policial es circular en la cultura popular. Pero eso se ha modificado, se han producido desplazamientos. Mi especulación sobre el genérico policial buscará distinguir en el principio los elementos que lo componen y por lo tanto que originan esta expansión. Esos elementos son atraídos por la tensión entre dos núcleos de doble faz. Por una parte, crimen vacío. Voy a utilizar la palabra vacío aquí. Crimen vacío. Y por otra, investigación, develamiento, que se ensamblan entre sí en forma de fusiones y combinaciones a partir de reglas de juego que regimentan ese contacto como un desafío, porque el lector de policiales entra en un desafío. El lector de policiales siempre conjetura. El asesino es el gordo, el asesino es este, el asesino es aquel. Está en tensión con la investigación. De nuevo, tienen dos núcleos de doble faz. Por un lado, crimen vacío, esta palabra reténganla. Y por otra, investigación de develamiento, que se ensamblan entre sí, se combinan y consecuentemente implican una competencia que involucra al lector como un participante, posición que se reitera en cualquiera de los lenguajes en que se despliega la configuración genérica. Voy a detenerme en una cuestión. Digamos, acaso como un adelanto, ¿no? Un homicidio no siempre es un crimen.
para que haya crimen, el Estado tiene que decir cuándo un homicidio es un crimen. Un policía en un tiroteo mata a un delincuente, un soldado en la guerra mata, y ese homicidio no es un crimen. El Estado es el que dice cuándo un homicidio es un crimen. Ahora, véanlo bien. Hay un cadáver. Si ese cadáver se convierte en una investigación, es un policial. Si se convierte en un fantasma, es una novela gótica. Ahora, hay un crimen y hay un vacío, porque si ese vacío se constituye en un enigma, estamos pensando que hay algún elemento en el texto que estamos leyendo que encierra un sentido que se puede descifrar. Generalmente el enigma tiene una forma de pregunta. ¿Quién mató a Rosendo García? Punto. Ahí tengo un enigma. El misterio, en cambio, sería un elemento que no se comprende porque no tiene explicación, o al menos no la tiene en la lógica dentro de la cual nos manejamos. Digamos que la idea de que los muertos regresan es un misterio, un acontecimiento cuya explicación pertenece a un orden ajeno al habitual. Digamos, remitámonos a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes muchas veces se le plantea un misterio que él convierte en enigma. Porque el que viene a buscar su asistencia viene con un misterio, porque no le encuentra explicación. En cuanto al secreto, se trata también de un vacío de significación. Es algo que se quiere saber y no se sabe, como el enigma y el misterio, pero en este caso es algo que alguien sabe y no lo dice o lo esconde. Es decir, el secreto es un sentido sustraído por alguien. Por eso yo digo que el primer núcleo, digo crimen y vacío, porque el texto gira en el vacío de eso que no está dicho. Dentro de la serie a la que me estoy refiriendo, nos remite el secreto a algo guardado. Ahora bien, ustedes saben que forma parte de la bibliografía de cualquier profesor de literatura de otro tipo, ahora hablo de los profesores de literatura, un conjunto de textos muy complejos que se enuncian y teóricos y críticos muy relevantes, pero pocos dicen lo que yo les voy a decir. Forma parte de la bibliografía básica de un buen profesor de literatura el reglamento argentino de truco. Es decir, que tiene que saber mirar la gestualidad. Hasta ahora vamos bien. De todas maneras no es fácil porque estoy mirando los gestos. Ahora sí, este es el momento más difícil, ¿no es cierto? Es el momento en el que estamos haciendo el pasaje, estamos haciendo las normas de acuerdo. Por eso les pido, pongan la manito cuando consideren que tiene que haber alguna aclaración. Ustedes saben que el diseño de la clase que hemos pensado es hasta las 8:30 una exposición, no es un guión de hierro. Y después media hora para las preguntas. Esta es la primera clase, quizás yo me vestienda un poco y las preguntas queden para después, pero bueno. Esos dos núcleos
convocan una serie de asuntos que condensan materiales con alta densidad simbólica, constituyendo constelaciones inestables en forma de figuras, que en muchos casos se presentan como estereotipos que arrastran ideologemas estratificados. Sabe mi amigo Carlos de Cusi, que es médico, que los buenos profesores de literatura a veces nos comportamos como los médicos homeópatas. ¿Por qué digo esto? Uno va a un médico homeópata y no sabe bien si está con un médico o con un hechicero, pero el médico le recomienda un remedio que tiene el nombre en latín y uno se va con la confianza, porque ¿cómo va a dudar de un medicamento que se dice en latín? Bueno, ideologema. ¿Qué es un ideologema? Es un término, una frase, un sintagma que condensa algo ideológico. Si yo tengo que nombrar a mi vecino que recibe una ayuda del Estado y digo que es un planero, ¡pum! ¡Tac! Ahí tengo un ideologema. Un ideologema es eso. Ahora lo revelamos muy bien esa cuestión cuando de pronto observamos que en una determinada película, en una determinada obra, hay esa cuestión que se piensa en torno del dominio de lo masculino. Ahí lo que se registra cuando alguien dice esa es una actitud machista es un ideologema. ¿No es cierto? El ideologema articula los contenidos de la conciencia social, posibilitando su circulación, su comunicación y su manifestación discursiva. Entre los más preponderantes de esos ideologemas estratificados está la conceptualización del Estado como la entidad política que monopoliza la fuerza y promulga la ley. Instancia decisiva para caracterizar determinadas acciones sociales como crímenes y en consecuencia a punirlos. Es el Estado el que nombra. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. El policial se desarrolla a partir de la utilización por parte de un particular de la fuerza que es propia del Estado. Segundo, en las innumerables alternativas del ejercicio de la violencia por los particulares. Tercero, en las diversas metodologías de investigación a partir de la detección de indicios. Cuarto, en los regímenes de legitimación de la verdad junto a metodologías para su exploración y correlativamente su relación con la moral y la política. No hay región de la literatura más comprometida con lo político, con la justicia, con el Estado, con la verdad, que el policial. Pero además de eso, se agrega la instancia de investigación, de la búsqueda. La configuración genérica del policial se constituye entonces a partir de la puesta en tensión, digamos, de estos dos ejes que culmina, ¿no es cierto?, con un conjunto de variaciones infinitas. El individuo y la masa, la cuestión de la propiedad y el espacio, la justicia y la verdad, lo público y lo privado, en fin, una topología, determinados personajes, una lógica de la verdad y una lógica de las acciones. Nada más que eso. Imagínense. Todo en ese género. Hablar del género policial es, por lo tanto, hablar del Estado y de su relación con el crimen, de la verdad y sus regímenes de aparición, de la política y su relación con la moral, de la ley y sus regímenes de coacción. Otra de las razones que vuelven interesante el género policial es estructural. El policial es un relato donde el crimen y la verdad pueden encontrar sentido. Pero además de todo esto, podríamos nosotros hacernos una pregunta. ¿Por qué un género que tiene su origen
en lo que podríamos hablar la cultura popular. ¿Por qué ha sido abordado por una cantidad de escritores canónicos? ¿Por qué Borges? ¿Por qué Bioy? ¿Por qué Piria? ¿Por qué Saer? Porque el policial tiene una instancia metanarrativa muy importante. Ahora lo voy a explicar con precisión. Y un rigor formal. En principio, lo voy a repetir esto a lo largo de las clases, el policial mortifica la verosimilitud realista. Porque el policial no tiene verosimilitud con el mundo, sino con el género. Y ahora les voy a contar una cosa que es una ficción, pero que me va a permitir a mí caracterizar esto de lo metanarrativo de una manera muy precisa. El profesor Ferro tiene su estudio en una galería en la calle Corrientes al 2063. Esa galería está en la planta baja de un edificio torre. A la mañana de un lunes, los habitantes de ese edificio que bajan por el ascensor y se dirigen a sus ocupaciones habituales, descubren que el portero está volcado sobre su mostrador con visibles huellas de haber sido brutalmente apuñalado. Hay un gran charco de sangre. Horrorizados, los vecinos llaman a la policía y como esto es una ficción, la policía llega enseguida. Observan que hay unas huellas de zapatos que se desprenden del charco de sangre y van hacia a la primera puerta, que es la puerta del profesor Ferro. La puerta está entornada, el pomo de la manija está manchado de sangre. Uno de los efectivos policiales toca la puerta que se abre y ahí está el profesor Ferro lavándose las manos en una pileta y sobre la primera silla hay un cuchillo manchado de sangre. Por supuesto, los policías le ponen inmediatamente las esposas, más allá de sus cosas, y cuando está saliendo, justo llega una colega, la profesora Roxana Palacios, que casualmente ese día había llegado justo a horario, son las 9 de la mañana, y Ferro le dice a Roxana, soy inocente. Si ustedes observan hasta aquí, nada lo libera de culpa a Ferro, que además inmediatamente los vecinos recuerdan que en una reunión de consorcio amenazó de muerte al portero porque le ponía la radio fuerte, ¿no es cierto? O sea, todo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay una historia oculta, la historia de las motivaciones que llevan al crimen. Rosana, conmovida por esta situación, tras un día de dudas, se propone investigar qué pasó. Esa investigación es una metanarración que repone la historia del crimen. ¿Qué va a hacer Roxana? Va a dar muchas vueltas. Finalmente un día en el que no hay nadie en esa galería, se le ocurre mirar en los cajones del mostrador del portero y descubre una carta escondida de la vecina del tercero D que llama al portero mi dulce semental. Bueno, ¿qué hará Roxana? Toda su investigación es una metanarración. Toda la investigación de el vacío al cual me referí. El vacío es lo que la investigación repone. Y el lector que va leyendo el policial empuja con esa investigación porque trata de responder al enigma o de explicar el misterio o
de revelar el secreto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Si hay verdad, y no importa de qué orden es esa verdad, debe haber alguien encargado de comprenderla y revelarla al lector. Es el caso del detective, un elemento estructural inevitable en la constitución del género. El detective, como señala Lacan, es el que ve lo que está allí, pero que nadie ve. El detective, podría decirse, es quien inviste de sentido la realidad brutal de los hechos, transformando en indicios las cosas, correlacionando información que aislada carece de valor, estableciendo series y órdenes de significados que organiza en campos. Que haya ley no implica que haya justicia o verdad. Problema que articula más bien el caso jurídico. Que haya ley no implica que haya justicia o verdad. A lo largo de los textos que nosotros vamos a ver cómo esos relatos trabajan esa cuestión. En la lógica del relato del crimen, lo vamos a ver. De qué forma se plantea esto. En Emma Suns lo vamos a ver. En La muerte y la brújula, ¿qué pasa con eso? Simplemente garantiza que hay Estado, que haya ley, garantiza que haya Estado, una instancia cada vez más formal en las sociedades contemporáneas. Que haya Estado es una hipótesis garantizada, no tanto por la sustancia de la ley como por su carácter formal. En la medida en que el detective permanece al margen de las instituciones del Estado y hasta se las enfrenta, su estatuto será cada vez más sustancial y menos formal. A la legalidad formal de la policía, el detective opone la legalidad sustancial de su práctica, solo sujeta a valores de su propia conciencia. ¿Va bien? ¿Alguna pregunta? Sí, Maite, no sé. No sé si la escribo o las decimos a las preguntas. Decila. Dos cosas. Si podrías repetir cuando hablaste de los... cuando mencionaste... Sí, cuando mencionaste los regímenes de investigación, ¿por qué eso? Y después, ¿por qué le llamamos metanarrativa y no simplemente narrativa? Porque es una narración de la narración ausente. Es una narración sobre la narración ausente. En el policial se narra, la investigación es la metanarración de lo que no se narró. Es la reposición de ausente. Yo lo que digo, Maite, es que cuando nosotros pensamos que en el policial hay un crimen, ¿cuándo un acto de violencia es un crimen? Cuando el Estado dice que ese acto de violencia es un crimen. ¿A través de qué? De la ley. Entonces, el primer punto que aparece en el policial, el trabajo que hace el policial, es la indagación del concepto de Estado como entidad política que monopoliza la fuerza y promulga la ley. Instancia decisiva para caracterizar a las acciones sociales como crímenes y en consecuencia punirlos. Después también explora el policial las alternativas del ejercicio de la violencia por particulares, porque si el Estado tiene el monopolio de la violencia, un homicidio es un crimen cuando lo ha llevado a cabo un particular. Y después están las diferentes metodologías de investigación a partir de la detección de indicios. ¿Qué hace? ¿Qué hace el detective? El detective que ve lo que los otros no ven, ve indicios y esos indicios los correlaciona.
Después está la segunda cuestión, que es los regímenes de legitimación de la verdad. Y estos regímenes de legitimación de la verdad tienen su relación con la moral y la política. Ahora bien, un género es un juego. Un juego es un conjunto de actividades regladas, ¿no es cierto? Cuando yo evocaba al joven Heráclito al principio, decía que el lector de policiales nunca dice, más, ¿para qué me voy a leer las 200 páginas? Me leo las últimas 20 y sé quién lo mató. El lector de policiales no hace eso. El lector de policiales juega. Entonces esos núcleos, crimen vacío. ¿Por qué vacío? Porque no sé quién lo mató. Porque alguien está escondiendo cómo en el texto que vamos a ver de Bolshoi produce un secreto. Entonces hay un vacío. Entre los núcleos, crimen vacío, y por otro lado, investigación de velamiento, hay un vínculo en la instancia del juego. Por lo tanto, es propio de un conjunto reglado de codificaciones. La configuración genérica es reconocible porque es portadora tanto de un alto grado de redundancia como de variante de desorden entrópico. Cuando digo entropía, digo aquello que introduce un desorden en el sistema. Cualquiera de nosotros empieza a ver un policial, donde sea, digamos en Netflix o en el cable. No hay ningún policial que en los primeros 15 minutos defraude. El tema es después. El lector de policiales, esta es una idea de Borges, que dio una conferencia en la Universidad de Belgrano en 1979 sobre el cuento policial. Voy a hacer un pequeño desvío para que ustedes aflojen la atención. Espera un segundito, por favor, que te queremos preguntar algo antes del desvío. Sí. Está preguntando Maite. ¿Ya está? Ya está. Listo. Listo. Bien. En 1979 eran años atroces en la Argentina. Vivíamos un régimen de terror. Yo en ese tiempo era un burócrata, ¿no es cierto?, que trabajaba en una empresa textil. Me vine a buscar un amigo, Omar Borré, gran crítico literario, experto en Roberto Ar, y me dice, vamos, que Borges da una conferencia en la Universidad de Belgrano. Fuimos, no había más de 50 personas, y estoy exagerando. Pasaron los años y me he encontrado con alrededor de 180.000 personas que estuvieron en esa conferencia. Pero yo doy fe que estuve, tengo como testigo a mi amigo Omar. Ahí Borges dice lo siguiente: Edgar Allan Poe no creó un género, creó un tipo de lector. Porque si un lector de policiales se encontrara con el Quijote y no lo hubiera leído nunca y lo desconoce, y lo empezara a leer en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, el lector de policiales diría, ¿por qué no? Ahí tienen el indicio. ¿Y por qué no se quiere acordar? Si no se quiere acordar es un vacío, y el lector de policiales empieza a funcionar así. Ahora bien,
¿qué pasa? Cuando digo la entropía, es que la clave del policial es que sobre esas cosas que nosotros reconocemos hay infinitas variaciones, ¿no es cierto? Ese es el punto, y eso hace que el lector acepte el desafío. Les recuerdo, venida de la teoría literaria, estoy definiendo el género. ¿Cómo defino un género? Ya sea policial, ya sea de otro tipo, por 3 características: los rasgos temáticos, los rasgos retóricos y las instancias pragmáticas. Rasgos temáticos, retóricos y pragmáticos. Los rasgos temáticos, bueno, un crimen y una investigación. Digo los principales. Los rasgos retóricos, ¿cuáles son? Los rasgos retóricos son cómo se organiza lo que se lee, cómo se dispone. Y se dispone para producir tensión con la revelación del vacío del texto. Voy a darles un ejemplo. Seguramente todos ustedes han leído Operación Masacre, y si no lo han leído, tienen noticias de qué es. Y si no lo han leído y no tienen noticias, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, digo la mayoría por todos, son muy jóvenes, pueden esta noche buscar en algún lugar Operación Masacre y llenar un vacío enorme. En Operación Masacre se narra el fusilamiento ilegal de 5 civiles en José León Suárez. Se sabe quiénes son los muertos, no hay vacío. Se sabe quiénes son los que los ejecutaron, no hay vacío. ¿Qué investiga Walsh, que es escritor de policiales, y en ese momento se ocupa de develar eso? La ley marcial es promulgada antes de la detención de esos 5 hombres que son fusilados con otros, no importa. Ninguna ley es retroactiva. Entonces Walsh demuestra a lo largo del texto que eso es un crimen, porque fueron fusilados fuera de la ley. Ahora, cuando ustedes leen Operación Masacre, él va organizando esto para revelar recién al final, en la evidencia, que es un crimen. Por lo tanto, el modo en que dispone los materiales es lo retórico. Walsh podría haber dicho en la primera hoja, ojo, mirá, a tal hora promulgaron la ley marcial. No, lo podría haber hecho. Entonces el texto no sigue el régimen de la literatura policial. Los rasgos temáticos los dijimos, fíjense. Crimen, investigación, vacío, tiene que haber un vacío. Los retóricos es cómo se disponen los materiales. Imaginemos que la narradora de la historia del crimen del portero en el estudio del profesor Ferro fuera Roxana Palacios. Y Roxana Palacios, como personaje y narradora, empieza a contar cuando ya descubrió todo. Entonces, ¿va a decir en la primera página que descubrió todo? No, no va a decir eso. Sino va a contar y lo va a develar al final. Porque ese es el juego. A eso se juega. Habitualmente yo hago una pregunta. Me la voy a contestar yo. Si yo preguntara rápidamente qué vale el 7 de oros, a veces, digamos, cuando uno lo apremia a quien le pregunta, vacila y dice cualquier cosa. El 7 de oros vale lo que vale en el juego en el cual participa, porque en la escoba de 15 el 7 de oro vale más que nada, pero en el truco no. Lo mismo pasa con el régimen del género. El género es un conjunto de reglas de juego. Lo pragmático es cómo se maneja el lector
lector que queda involucrado en el juego. Porque también el lector busca indicios, el lector de policiales. Como diría Borges, no, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Y por qué no se quiere acordar? Porque, como dice Derrida, los textos no pertenecen a un género, participan de varios géneros. Esto es una verdad relativa, porque esa participación depende de la densidad del texto. Porque si yo quiero leer, como he dicho muchas veces, y espero no fatigar a nadie, si yo voy a leer la guía de teléfono como una novela, voy a terminar diciendo mucho personaje, poca acción. Entonces es el texto, la riqueza del texto el que permite ubicarlo en géneros distintos. Pero es a lo que juego. A lo que juego. Voy a dar otro ejemplo para que vean cómo el lector está en la instancia pragmática. Si yo les anunciara a ustedes para el próximo encuentro, les pido que lean El fusilamiento de Moreno. Ustedes dicen, seguro alguno estará en el apuro fallido. Y entonces pone la manito, interviene y dice, Roberto, el fusilamiento de Dorrego. No, 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 el fusilamiento de Moreno. Si yo digo que ese texto lo escribió Alperín Dongui, que es quizás el mayor historiador argentino de los últimos tiempos, ustedes camino a casa dirán, a mí me lo va a tener que demostrar. A mí me vas a tener que demostrar que a Moreno lo fusilaron. Pero si yo dijera que el autor de ese texto es Ricardo Piglia, ustedes no le pedirían demostración. Dirían, ¿qué querrá decir? ¿Cuál es el sentido? Entonces, esas son las reglas de juego. ¿Dónde pongo el texto para leerlo? ¿Cómo lo leo? Hay variantes. Cuando nos toque trabajar con el perjurio de la nieve, vamos a ver una tensión ahí entre lo policial y lo fantástico, ¿no es cierto? Y vamos a ver de qué manera se imbrican. ¿Vamos bien? Muy bien. Bien. Ahora, tal como habíamos pensado, estamos en la obligación de entrar en la otra vía a lo que nos habíamos propuesto, que es hacer un poco una revisión de cómo se desarrolló el género policial en la literatura argentina. Voy a ir lentamente, no se abrumen con los nombres, la mayoría de ellos los conocen ustedes. Podemos decir que en principio distinguimos varios núcleos temporales en la historia del género policial. El periodo que abarca las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX incluye, entre otros, nombro a los principales, a Raúl Waleix era el seudónimo de Luis Varela, a Paul Grusac, a Horacio Quiroga, a Eduardo Holberg. Ese es el primer momento. Ahí observamos que algunos incursionan sobre esto, ¿no es cierto? No es casual que los primeros textos de Raúl Waleix de Varela hayan sido 2 años después de la traducción en Buenos Aires de los textos de Edgar Allan Poe. Esa es la primera oleada. Después voy a dar otras referencias. En las primeras décadas del siglo XX, entre 1910 y 1940, hallamos producciones más bien aisladas
de literatura argentina, en la novela semanal, pero lo que sí es evidente que ya empiezan a circular publicaciones con varias publicaciones, varias series con novelas policiales. Holmes, Doyle, Agatha Christie y en algún caso también los de los norteamericanos, Hammett en particular. Antes de 1940 aparece El enigma de la calle Arcos, de Sauli Lostal, que se le ha atribuido a Jorge Luis Borges. Si ustedes me permiten, yo voy a contar la historia de esa atribución como nota de color. Jacobo Bajarlía, que fue un gran escritor de cuentos policiales, un gran crítico, tenía acceso a Borges. Y en una oportunidad lo llama y le dice, mire, necesito hacerle una entrevista para el diario La Nación. Entonces Borges, que lo conocía, le dice, Jacobo, me voy de viaje. Y entonces Bajarlía dice, uy, pero la tengo vendida. No se haga ningún problema, Jacobo, invéntelo. Va a salir mejor que si me la hace a mí. Bajarlía inventa, y entre los inventos le atribuye El enigma de la calle Arcos a Borges, diciendo que Sauli Lostal era un seudónimo. Esto contado en vida por el magnífico Jacobo Bajarlía, ¿no? Jacobo dice, cuando regresa Borges yo estaba atormentado y voy a verlo directamente y le digo, mire, pasó esto, se armó un escándalo bárbaro, con esta atribución, lo estoy esperando a usted para publicar mi disculpa, mi error. No, dice Borges, de ninguna manera, mejor, siempre es bueno que a uno le atribuyan obras de otro, porque no tiene mucho tiempo para escribir, y listo, y se cayó la boca, como hizo tantas veces, ¿no es cierto?, propio de su humor. El cambio empieza realmente en la década de 40. ¿Por qué digo? Ya circulaban en muchas ediciones populares los policiales, pero no había un desarrollo de escritores argentinos. Y ahí aparece un interés muy grande por parte de Borges y de Bioy sobre el policial. Borges es traductor de policiales, escribe policiales, es antólogo de policiales, dirige la más notable colección de narraciones policiales de América Hispana, El Séptimo Círculo. Borges se hace cargo del policial porque descubre en el policial un modo de confrontar con lo que era el dominante de la literatura argentina en aquellos años, que era Eduardo Mallea, la novela psicológica. Entonces Borges incursiona en el fantástico y en el policial porque le permite distanciarse de la novela psicológica, lo mismo que Bioy. Ahora, cuando ya a partir de eso Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Manuel Peirú, Leonardo Castellani, Pérez Selaski y Rodolfo Walsh empiezan a escribir policiales, hay un público que lee mucho policiales. Por eso Walsh en el 53, en la primera antología de cuentos policiales argentinos, dice que el comienzo del policial son los cuentos de Isidro Parodi, que son de Bioy y Borges. Pero si no fueron los primeros, pero fueron los primeros
que se dirigían a un público que tenía competencia para leer policiales. Por supuesto, la tercera etapa es ya con Ricardo Piglia, Osvaldo Soriano, Juan Carlos Martini, Rubén Tiziani, Juan Sasturain. Y finalmente la cuarta etapa, que es quizá la que estamos transitando ahora, Pablo De Santi, Guillermo Martínez, Claudia Piñero, Carlos Gamerro, Martín Cohen, Alan Pauls. Hay un punto muy interesante para ver. Los textos que les presentamos con Roxana modifican levemente el orden cronológico en el que nosotros los vamos a ir exponiendo. Nosotros vamos a comenzar hoy mismo, yo voy a empezar con Las aventuras de la prueba de imprenta, que es un texto publicado en Variaciones en Rojo de 1953, de Rodolfo Walsh. Y a continuación vamos a trabajar con La muerte y la brújula, que es de 11 años antes, de 1942. La razón es que La aventura de las pruebas de imprenta responde a las características del policial de Enigma. Y La muerte y la brújula es un texto que hace una parodia de eso. Entonces nos pareció más interesante este punto. En el tercer término vamos a dar El perjulio de las nieves, que es un texto inicialmente publicado en el 44, que después Bioy modificó, no sustancialmente, para la publicación en el 48, en el volumen La trama celeste. Después vamos a ver Emma Suns, que es del 48. Después vamos a ver otro cuento de Rodolfo Walsh que se llama Simbiosis, para ver ya ahí la transformación al policial negro. En el 75 aparece La loca y el relato del crimen. La loca y el relato del crimen es un texto en el que nosotros vamos a ver todas las transformaciones que hacen los escritores sobre el diseño del policial. Vamos a seguir con Recepción en Baker Street, de Saer, que es de 2000, y vamos a terminar con el cuento de Alan Paul, Caso Bassiani. Estos dos últimos, porque ahí hay todo un trabajo de desmontaje del policial. Me importa mucho que ustedes sigan esta idea. Hay muchas colecciones de policiales, pero en los 40, que es la década de oro de la industria del libro argentino, porque después de la Guerra Civil Española hubo una gran inmigración de republicanos españoles. López Llosa funda Sudamericana, los Gonzalo Lozada, Lozada, Arturo Cuadrado, MC. En la Argentina había excelentes traductores. Todavía nos duele leer algunas traducciones de que hacen los españoles, ¿no? Con todo respeto, digamos que no se pueden igualar a las que hacía Bianco, bueno, Borges, Walsh, ¿no? Ahí, sobre finales de los 40 y de los 50, la editorial Thor, la editorial Hachette, la editorial MC con el Séptimo Círculo, publican habitualmente textos policiales. Entonces podemos decir que en los 40 hay un público que conoce las reglas del juego. Por eso cuando Borges dice en el cuento policial lo que inventó Edgar Allan Poe es un tipo de policial, es que
ese tipo, ese lector en los años 40 ya tenía destrezas. ¿Para qué? Para entrar en el juego. ¿Mm? Nosotros nos quedaría hacer una marca, ¿no? Inicialmente el policial se desarrolló en la Argentina siguiendo el policial de Enigma. Ya a mediados de los 50 empieza a aparecer otra variante, que es el policial negro, que es un policial que se da tanto en Europa como en Estados Unidos, pero principalmente en Estados Unidos, y para cuya caracterización les voy a leer una cita de Raymond Chandler. Raymond Chandler es un escritor notable de novelas policiales, el detective Philip Marlowe. Dice Chandler, el escritor de este género, que se preocupa por el realismo de su historia, escribe sobre un mundo en el que los maleantes y matones pueden gobernar naciones y adueñarse de ciudades, en que los hoteles, departamentos y restaurantes son propiedad de hombres que hicieron su dinero regenteando burdeles, en que un astro cinematográfico puede ser el jefe de una pandilla y ese hombre simpático que vive en la casa de al lado es el jefe de una banda de levantadores de apuestas. Un mundo en el que un juez con un sótano repleto de bebidas de contrabando puede enviar a la cárcel a un hombre por tener una botella de whisky en el bolsillo. Cuando ustedes se pregunten por qué Borges reniega de la serie negra, es porque la serie negra se pliega al realismo y Borges lo rechaza. Cuando ustedes piensen por qué dos textos de Walsh, uno de Enigma y el otro en el que el comisario Laurenzi empieza a tomar distancia de la ley del Estado, empieza a pensar que la justicia no necesariamente tiene que ser producto de una aceptación de la ley y que muchas veces la justicia tiene que ver con la ética del que investiga. Eso también lo pueden ver ustedes cuando tengan ganas, por supuesto, si tienen ganas. En YouTube está la serie del comisario Maigret de Georges Simenon. Son 54 capítulos de 1 hora y media. Son unas películas bárbaras. Ahí van a ver como muchas veces Maigret en el final no aparece como un funcionario del Estado, como un comisario de policía, sino que toma otro tipo de decisiones. Hemos hecho una incursión, habíamos dicho de entrada, que estábamos obligados a pensar que nuestro trabajo iba a estar centrado en eso que llamamos la literatura. Y la literatura es explorada por los estudios literarios. Y los estudios literarios tienen tres grandes avenidas. Hablé de la avenida teórica, caracterizando el género. Hablé del devenir histórico de la serie en la Argentina. Constantemente yo voy a hacer referencias a eso. Lo que yo les quiero decir es que no hay una preeminencia de la teoría sobre la crítica, ni de la crítica sobre la historia, ni viceversa. Son necesarias todas las entradas. Ahora vamos a aproximarnos a la aventura de las pruebas de imprenta. Voy a hacer un ingreso a sabiendas que quizás después que ustedes lo hayan leído, finalmente logró Roxana completar el cuadernillo para que ustedes lo tengan. Seguramente vamos a funcionar de una manera inversa a la habitual. En esta oportunidad quizás algunos de ustedes no lo hayan leído, por eso lo mío es plantear algunas cuestiones en particular en torno de la figura de Walsh.
especulamos que quizás vayan surgiendo para ustedes preguntas, que las trabajaremos en la próxima sesión. Si yo tuviera que aproximarme, hacer una aproximación a la literatura de Walsh, diría que la literatura de Walsh se expone como una literatura que desarrolla una investigación. Así podría decirse que lo que en ella se cuenta generalmente es ese proceso por el cual una verdad se persigue. Concebida de tal modo, esa verdad se caracteriza, antes que por su naturaleza absoluta y definitiva, es decir, en lugar de ser una verdad religiosa o filosófica, la verdad que percibe Walsh es relativa y provisoria, más próximas a las formas de la práctica, del accionar práctico, de la praxis, que a las formas trascendentales del pensamiento filosófico. La verdad que persigue Walsh se trata de manera notoria de una verdad acotada, por momentos parcial, que en vez de presentarse como algo acabado, se presenta como una verdad en devenir. Pero eso no significa que se trate de una verdad indiferente, insignificante, puesto que esa verdad perseguida siempre se muestra investida de alguna clase de valor. Si ustedes se fijan, parece contradictorio, ¿no? Hablar de verdad y valor, verdad que sería lo absoluto, lo definitivo, en un sentido canónico, se lo representa con atributos tales como la verdad es universal, la objetividad, la cientificidad, y sobre todo la verdad es neutral. En cambio, el valor remite al plano de las posiciones, de los lugares, de las situaciones. Lo que vale siempre vale para alguien. Y por eso se lo asocia generalmente con preferencias y creencias, y en el límite con lo subjetivo. A pesar de eso, en la literatura de Walsh, la verdad tiene la propiedad del valor, puesto que se trata de una verdad pragmática. Hagamos una pequeña aclaración, haciendo homenaje a los médicos homeópatas. La semántica es la relación de los signos con su significado. Cuando yo quiero indagar qué significa algo, estoy ingresando en la semántica. La sintaxis habla de la articulación de los signos entre sí. La articulación de los signos entre sí. Y la pragmática es la relación de los signos con sus usuarios. La verdad de Walsh es una verdad que tiene un valor, porque para los asesinos de los fusilados en José León Suárez, eso no fue un crimen, a tal punto que el mayor responsable fue luego ascendido. Por lo tanto, lo que descubre Walsh es una verdad para las víctimas, porque Walsh siempre que investigó se colocó del lugar de las víctimas, como hace Daniel Hernández en el cuento. Por lo tanto, las verdades que son propias de la literatura de Walsh es una verdad en marcha, es una verdad que se tiene que cincelar, ¿no es cierto? Si la metáfora alude con cierta precisión al quehacer que la posibilita, requiere dar cuenta del sujeto de ese quehacer.
Y ese sujeto que investiga, es un artesano. Hace, como dice la Real Academia, hace diligencias para descubrir algo, realiza actividades intelectuales y experimentales para alcanzar los conocimientos y básicamente revela la conducta de las personas sospechosas de actuar ilegalmente. En la aventura de las pruebas de imprenta, voy a ser respetuoso del horario, en la aventura de las pruebas de imprenta, ustedes conocen la historia de Gastón Leroux, digamos, el misterio del cuarto amarillo. Hay un crimen que se ha cometido en un cuarto cerrado. La policía, el comisario Jiménez, siguiendo determinados cursos de investigación y ateniéndose a los datos científicos de los auxiliares de su investigación, determina que es un suicidio. Hay otro interesado en juego, que es el investigador de la compañía de seguros, que demuestra que es una que en realidad eso es un accidente. Y perdón, es al revés. Jiménez dice que es un accidente y Alvarado dice que es un suicidio. Si es un suicidio no hay que pagar el seguro. Y ahí viene lo que hace Daniel Hernández. Daniel Hernández demuestra que es un asesinato. A lo largo de su investigación demuestra que es un asesinato. Entonces, toda la historia de la investigación de Daniel Hernández es una confrontación con la versión de Jiménez, es un accidente, con la investigación de Alvarado. Es un suicidio, y ahí tiene la metanarración. Todo el cuento reúne las características del policial de enigma. La razón, el juego. Ustedes van a ver en nuestro trabajo que lo que empezó siendo un juego de ajedrez, el policial de enigma, va a terminar siendo el juego de los teléfonos desconectados. Vamos a ver esa riqueza de policial. Bueno, cumplimos brevemente con la parte de la crítica. La crítica es revelar, trabajar, pensar el sentido de un texto. Nos queda ahora el tiempo para todas las preguntas que me quieran hacer. Es muy importante esto, discúlpenme una cosa más. Nosotros hemos decidido pensar esto como seminario, porque en un seminario hay dos frecuencias de onda. Una, esta, que es alguien habla a un grupo. Las intervenciones de ustedes son la otra frecuencia. Señalar cuestiones que pueden ser inicialmente de interés para cada uno de ustedes, pero que le abre camino al interrogante de otros. O sea que esas preguntas son centrales en el seminario. Alguna vez he dicho, y lo vuelvo a repetir ahora, que en este momento es cuando me siento como Carlos Gardel. Sinceramente, aunque parezca mentira, me siento como Carlos Gardel. Porque vieron Gardel cuando canta Vendrán caras extrañas, miro todos los cuadraditos y veo rostros extraños. Anímense a preguntar, cuando uno da un seminario sobre policiales, lo primero que tiene que decir es que seguramente hay alguien que leyó una novela que él no leyó, porque son
tantas. O sea que es muy posible que por ahí alguno pregunte, ¿vos leíste para la próxima clase? A ver. O No, sea alguna que, duda tienen que tener. no, más que abro el juego a ver si Dale. los demás me acompañan. No, en la última parte hablaste de la posición de Rodolfo Walsh. Más allá que la pregunta va a ser obvia y todo eso, pero el escritor, uno sabe que tiene una ideología y con lo cual escribe, por más que no quiera, o al menos me pasa en mi escritura, digamos, por más que no quiera, se transmite. Pero la postura de desde dónde se para el escritor, en este caso Rodolfo Walsh, desde las víctimas, me hizo reflexionar si no me viene ningún cuento, novela, donde se paren desde otro lugar. Entonces, no me viene ahora, digamos, Roberto. A lo mejor vos tenés algún autor, algo, donde haya otra postura que no sea el fascismo, digamos, mi lucha o algo de eso, digamos, que sabemos que eso... Mirá, Terzano, hay un modo clásico de narración en el policial que el que narra es el asesino. O sea, por lo tanto, está planteado en otra perspectiva. Pero yo, cuando hablaba de este punto, quiero hacer una referencia en relación con Walsh, porque uno se pregunta, el fusilamiento de 5 civiles, fusilamiento ilegal de 5 civiles en junio del 56, ¿por qué sigue siendo tan importante ese libro cuando hubo tantas muertes políticas en la Argentina? La contestación es simple, porque está bien escrito. Porque más allá de la ideología del escritor, está bien escrito. Walsh no encontraba quien le editara sus artículos y logró que inicialmente se publicaran en algunas revistas marginales, periódicos marginales. Finalmente, los hermanos Jacobella, que dirigían la revista Mayoría, que era una revista que se vendía mucho en aquella época, él les lleva el primer capítulo, porque se publica Operación Masacre en capítulos en Mayoría. Cuando lo entrevisto hace muchos años a Bruno Jacobella, me dice, bueno, nos dejó a mi hermano y a mí, el hermano de Bruno se llamaba Tulio, y se lo llevó Tulio. A la mañana siguiente nos encontramos en la redacción y le pregunto, ¿y Tulio qué tal? Dice, es un loquito, vos no sabés en el lío que nos vamos a meter. Pero qué pluma. Porque ahí está la clave. El tema, como me enseñó, en una época de mi vida yo tenía la vocación de pintor y tuve como maestro a Demetrio Urruchúa. Demetrio Urruchúa, un hombre muy cejado políticamente, un gran pintor, de todas maneras enseñaba en su taller lo siguiente: la pintura política primero tiene que ser pintura y después política. Entonces la clave está allí, digamos, en la densidad del texto. Ese es el punto, porque no es un panfleto, hay otra cosa ahí muy particular. Y cuando Walsh, yo digo, se pone en el lugar de las víctimas, él se pone en el lugar de... Daniel Hernández se pone en el lugar de su amigo Raimundo Morel. Se pone en el lugar de la víctima. No es neutral. Entonces, la verdad que busca no es neutral. No es neutral. Esto
esto es así. Entonces, hay mucha variación, digamos, lo narra lo narra aquel, vos vas a ver, les sugiero a todos, hay una gran novela de Juan José Saer de 1994 que se llama La Pesquisa. Entonces vos vas a ver ahí una narración desde otro lugar. ¿No es cierto? O sea, no siempre, porque a veces el que investiga no se pone en el lugar de la víctima. Investiga. ¿No es cierto? O sea que ese punto está ahí. Bueno, no sé si lo contesté bien, creo que sí. Sí. Ya ver. me diste algo para leer, así que está bueno. No, eso la pesquisa es. Mira, el único bien no renovable es el tiempo. Entonces, cuando vos estás en el lugar en el que yo me sitúo, que me situaron ustedes o que me sitúa Roxana, se supone que vos estás, cuando recomendás un texto, estás pensando en el tiempo del otro. Es decir, hay tanta basura dando vueltas y nosotros tenemos tan poco tiempo. Es verdad, digamos, esto es así. Entonces ahí aparece, vos lees la pesquisa y va a ser muy importante. Si después de este seminario ustedes le entran a la pesquisa, van a ver lo que hace Saer con ese texto, que es extraordinario desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, a ver. Quiero pedirles que ustedes suspendan el pudor, porque existe la posibilidad de que en este primer encuentro la palabra de ustedes me permita sondear. Roxana tiene conocimiento de algunos de ustedes, pero no de otros. Y a mí me pasa lo mismo. Conozco a Mariano, conozco a Maite, algunos de ustedes los conozco, como a Carlos, a los Carlos Terzano y de Cusi, pero puede ser que yo haya elegido un registro que necesite refuerzos, y la clave está ahí. De pronto, Roberto, acá dijiste la palabra ideologema. La palabra ideologema es eso que es una palabra que concentra ideología. Si yo digo pantalón, digo silla, no concentra, pero hay determinadas palabras que concentran ideología. Cuando de pronto ustedes en particular, ahora que estamos viviendo lo que yo creo que es la única auténtica revolución en los últimos tiempos, que es la transformación de la visibilidad del lugar que ocupan las mujeres en la sociedad y no se sienten cómodas, entonces se observa de qué manera en los medios de comunicación aparecen palabras en las que se concentra. Voy a dar un ejemplo que es este. Era frecuente hasta hace un tiempo que cuando se producía un drama íntimo que derivaba en el asesinato de una mujer, se dijera es un crimen pasional. Bueno, eso es un ideologema, porque ahora se dice femicidio. Y si yo digo lo que pasó a la vuelta de mi casa es que hubo un crimen pasional, ese es un ideologema. Yo estoy resistiendo. Entonces, en el policial se trabaja con eso. Fíjense esto. Lo he dicho muchas veces, algunos me lo habrán oído, pero bueno, es el karma de los profesores. El Estado necesita ficciones para sostenerse, necesita ficciones para que se garantice su monopolio de la fuerza. Si vamos más allá, los reyes dicen que tienen sangre azul, que descienden del sol. Bueno, los estados para garantizar la autonomía de la fuerza llevan a cabo ficciones. Luego están las ficciones religiosas, que no entran en choque con las ficciones del Estado, porque tienen otro lugar
de actuación, ¿no es cierto? Es el más allá. Legislan el más allá, entonces no chocan con el Estado. Después están las ficciones que circulan en lo que nosotros llamamos medios de comunicación, que ahora se han ampliado con esta idea de las redes sociales. También circulan ficciones. Y después están las ficciones de la literatura, que son las más auténticas de todas, porque las ficciones, nunca, las novelas, nunca niegan ser novelas. Y como decía mi amigo Ricardo Piglia, el problema no es cuánta verdad hay en la ficción, el problema es cuánta ficción hay en la verdad, en el mundo. ¿Cuánta ficción hay en el mundo? No cuánta ficción hay en el texto. Entonces, el policial suele poner, el género policial, suele deconstruir el Estado, la ley, la verdad, la política. Más allá de que haya preguntas puntuales, también sería muy bueno que hubiera comentarios, ¿no? Comentarios en relación a los modos de lectura de ustedes, en relación al policial, en relación a, o sea, cómo vienen leyendo ustedes, si quieren compartir algo de eso, porque también, como decía Roberto, es muy interesante para nosotros conocer un poco cómo ustedes abordan el texto, no sé si leyeron algo del cuadernillo, pero en general, cómo vienen leyendo, y por qué el interés en este seminario en particular, que íbamos a trabajar esta temática. Eso también, más allá de las preguntas, es muy bueno que podamos conversar en estos minutos que nos quedan acerca de eso, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Claro que sí. Ay, quizás me emocione. Vos, Roxana, creo que Carlos de Cusi también lo recuerda. Mi papá, Roberto, estuvo presente en la confitería La Real y fue entrevistado por Walsh para escribir el libro. Lástima que llegué unos años tarde porque mi papá no está, entonces no le puedo Pero preguntar. claro, vos te llamás Claro, Imbeloni. sí, Pero sí. por favor, mirá, claro. Así que, bueno, él siempre lo contaba de una manera que yo no lo voy a poder contar. Voy a ver con mi mamá, a ver qué recuerda ella, porque, bueno, fue riquísimo la charla. Bueno, fue tremendo el episodio, obvio, y además lo que mi papá decía es que, o sea, esto de Walsh, de tomar las diferentes miradas, Sí, sí. con todos, o sea, el trabajo de involucrar a todos y de buscar a todos los que habían estado presentes y que estaban vivos, obvio, ¿no? Un trabajo riquísimo y que obviamente su literatura lo destacó y hizo que llegara hasta acá y que ahora lo estemos degustando, ¿no? A tal punto, Nieves, que ya yo voy a hacer de nexo y te voy a comprometer porque Maite está preparando una tesis de doctorado Ajá. centrado en quién mató a Rosendo. Rosendo. Por lo tanto, va a ser, eso ustedes ya se van a conectar, va a ser muy importante esto, porque una de las cuestiones que hacía Walsh justamente eso, es decir, y hablar con cada uno. Walsh hablaba del Beto Imbeloni. Beto Imbeloni. El Beto Imbeloni. Sí. Claro, ahora de golpe, cuando decía mi papá, ¡pum! Vos sabés que Walsh, en un momento de quien mató a Rosendo, dice, yo leía la prensa y La Nación,
y coincidía con lo que decían la prensa y La Nación, y me preocupé. Coincide. Entonces, él empieza a... Porque tu papá estaba del lado de Rosendo. Claro. Cuando digo del lado de Rosendo, es que hay un tiroteo, porque se enfrentan dos bandos. Dos facciones. Claro. Muy, digamos, eso ha sido siempre, esa es la dinámica. Y él iba entrevistando a todos, porque lo que hace, digamos, Walsh, en una cuestión parecida a la que hace Daniel Hernández, demuestra que el que le pega el tiro a Rosendo García es Bandor, por la espalda, y que además considera que es deliberado. Que fue Pero armado. bueno, Maite, ahí vas a tener una buena... Sí, muchas gracias por el puente y un gusto, Sandra. Después nos pondremos en contacto, si puede ser. Sí, pero cómo no. Gracias. Y perdón, Roberto, y este tema de Walsh, quizás encararlo así, justo con lo que tiene que ver con Nieves y con también, es porque también era periodista, digo, la forma de escribir y de hacer este tipo de camino, de investigación, que quizás no lo tiene otro escritor, él porque era periodista, lo mismo, por ejemplo, cuando escribe Esa mujer, que él pone como un periodista que va a representar. ¿Puede ser que sea por eso o...? Mira, yo creo que... Estoy muy equivocada. No estás equivocada. El planteo es este. Walsh, cuando llega a escribir, cuando enfrenta la investigación de Operación Masacre, ya era Variaciones en Rojo es un libro premiado, tiene una antología. Él pasa por todos los lugares, desde los lugares más marginales a los más centrales de la industria editorial. Empieza siendo corrector de pruebas. Por eso en el texto tiene esos detalles. Fue traductor, antólogo y escritor. Pero paralelamente con eso, desarrolla su tarea de periodista. Por lo tanto, lo que reúne la práctica, la literatura, la política, es la práctica del periodismo, ¿no? Digamos, esa dinámica. Ahora bien, por supuesto que hay algunas plumas periodísticas, digamos, Gabriel García Márquez era periodista, también, o sea, es el modo en que se ejerce, digamos eso, sí, seguramente la impronta del periodismo marcó, pero él tenía su escritura, es una escritura muy precisa, inigualable, diría. Por eso el texto permanece, como le decía Carlos antes. Digamos, vos te sorprendés de eso. Se suele equiparar a Walsh con Truman Capote. Truman Capote era un gran escritor norteamericano. A Sangre Fría es un texto extraordinario. Pero Truman Capote, para llegar a eso, digamos, estableció relaciones íntimas con uno de los asesinos. Cuando digo íntimas, digo íntimas. O sea, le jugó mal al tipo para alcanzar lo que él quería. Entonces no pasa eso con Walsh, donde siempre lo encontrás siendo absolutamente riguroso con su pensamiento. Digamos, se pudo haber equivocado políticamente, pero nunca hizo algo que no coincidiera con... Claro, era fiel a sus pensamientos, era coherente, digamos. Sí, sí, claro. Sí. Sí, perfecto. Vos, por supuesto, mencionás Esa mujer. Me parece maravilloso. Esa mujer es... Maravilloso. Ahí tenés el ejemplo
de un texto que no pertenece a un género. Lo podés leer como una crónica periodística y lo podés leer como un texto policial. Sí, totalmente. Sí. Para aflojar un poco los rostros conturbados, como esos jugadores de póker que tienen una pierna y vieron que hay otro que pidió una sola y le viran la cara. Les cuento algo. Hace algunos años, muchos ya, Tomás Eloy Martínez me cuenta esta historia. Estaba en París y llega Rodolfo y le dice, mira, tengo la data que Evita está enterrada en los jardines de la Embajada Argentina en Berlín. Yo arreglé todo. Este fin de semana el embajador y su familia se van y yo tengo arreglo con el personal de maestranza y voy a ir, ¿me acompañas? Y Tomás Eloy me hace así con la mano y dice, mirá, yo dije, es una locura, esto no puede ser. Pero me lo venía a decir Rodolfo Walsh. Y digo, a ver si me lo pierdo, porque ¿quién no iba a parar a él que fuera hasta allí? Porque es la investigación fallida, porque él está hablando ahí con Morricone, que es uno de los que tiene el cadáver, ¿no? Que vos ahí todos podemos ver la idea de verdad y valor. La idea de verdad y valor. ¿No es cierto? Porque ahí hay algo, digamos, siniestro en nuestra historia, que no es la única vez, ¿no? Nosotros vamos hacia atrás y está, pero el secuestro, la desaparición de Evita es muy pesado. Sí, Ustedes, está tan lindo, en ese hermoso libro de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, que es hermoso, ese libro es maravilloso. Ahí está todo es tan... su mejor novela. Sí, excelente, coincido. Sí. Es su mejor novela. Porque además, yo debo decirte que en la biblioteca de Tomás tenía una selección muy grande de entrevistas. Todos sabían que Tomás Eloy no era peronista. Y Perón, estando en Puerta de Hierro, le da varias horas de entrevista, porque tenía una enorme confianza. Claro. Porque como me dijo Tomás, el general estaba cansado de los que le chupaban las medias. Entonces se sentía mal con eso. Entonces le da una larga entrevista, ¿no es cierto?, del que puedo contar una anécdota que me contó él, para también desconstruir cierta figura de López Rega. Dice, empezamos la entrevista y estaba con Perón, que estaba sentado en un sillón, y en un costado López Rega. Entonces están haciendo la entrevista y en un momento López Rega me interrumpe porque yo digo algo. Y Perón lo miró, nada más lo miró. La segunda vez que me interrumpe, le dijo, Lópezito, andate. Y Lópezito se fue. O sea, esa idea del brujo, mira, Claro. las cosas que se atribuyen al brujo son graves, pero son las que hizo el brujo. Claro. No porque Perón estuviera imposibilitado. Bueno, me parece que la vamos a pasar bien, que es lo que a mí me importa más. Espero que se largue. Yo les quiero decir esto. Como lector de policiales, me quedan dudas acerca de que todo lo que dije, entonces yo soy insidiosamente insistente. Entonces voy sobre la clase, el principio de la clase que viene, 5 minutos, a abrir el diálogo con ustedes. Bueno, y les vuelvo a decir que le tengo que agradecer mucho a Roxana, que fue la que me propuso hacer esto, y estas son las cosas que a uno lo mejoran porque lo ponen
en movimiento, ¿no es cierto? Porque es así. Roxana tiene una característica, que es desacomoda. Te desacomoda. Vos estás en un determinado momento y estábamos en el medio de un Zoom, ¿no es cierto? Y me manda una sonrisa y atrás de la sonrisa la propuesta. Entonces yo no sabía qué decidir, si la sonrisa o la propuesta. Y dije sí, para no perder la sonrisa. Y ¡pum! Y nos va bastante bien porque yo la he pasado fenomenal con ustedes. Bueno, muchachos, Bueno. varias Voy a hacer un cosas. comentario, Roberto. Dale. Que es bueno esto porque en los cursos nunca nadie ve las caras de todos, ¿no? Siempre están todos mirando para adelante, así que esto es algo bastante especial, Mira ¿no? vos, está muy bien. Eso está bien. Eso también me permite a mí mirar. Mirá, yo lo que les digo es esto. Ustedes tienen mi mail. El mail no es intrusivo, ¿no? Si de pronto esta noche o mañana tienen una duda, la escriben en el mail. Y el mail, si uno se está bañando o si casualmente vino Kim Basinger a hacer una pregunta acerca de Derrida, no hay interrupción. Uno contesta después. Ustedes no duden. Y además les pido que a mí me ayuda si de pronto alguien me dice, Roberto, ¿esto qué es? Porque estoy muy, muy contento de este comienzo. Voy a cerrar con una pequeña anécdota, para que ustedes vean lo de la pregunta. En el año 79 yo formaba parte de las nuevas promociones de la SADE. Éramos un grupo de poetas. Entonces mis colegas me dijeron, mira Roberto, vos sos profesor, andamos todos dispersos, armate una conferencia sobre un tema que no sea político y bueno, y lo anunciamos. Bueno, el día, yo nunca había dado clase, año 79, nunca había dado clase. Me había recibido en el 77 y no daba clase, escribía. El día ese voy, tenía un poncho colorado y una barba mucho más grande que la de Horacio Guaraní o la de Carlos Marx, y cuando llego había como 150 personas. Y por supuesto, cuando uno no tiene destreza, cree que los 150 le están tomando examen. O sea, subí al pequeño estrado y empecé a hablar, hablaba. Y de pronto, habrán pasado 15 minutos, alguien levanta la mano, sí, y me pregunta, ¿cómo te llamas? Año 79, cuando te preguntaban cómo te llamas, Roberto, ¿quién es Saussure? Yo estaba hablando de lingüística estructural. No sabían quién era Saussure. Entonces ahí me calmé y me ayudó bastante. No pensé en ese momento, pero ¿cómo no va a saber el lingüista ginebrino quién es? Bueno, a veces una pregunta abre camino a eso. Revela el lugar donde uno tiene que trabajar con el vacío. Bueno. Bien. Quiero hacer un cierre. Proponer un cierre. ¿Cómo no? Alguien mencionó la palabra familia y a mí es una palabra que me puede, la palabra familia. Les quiero proponer que cada uno de nosotros, entonces, ahora como somos lectores y además algunos de nosotros somos escritores, les quiero proponer que nos regalemos una sola palabra para cerrar esto, que cada uno de nosotros pensemos en una palabra que nos haya provocado este encuentro, y entonces yo les regalo la mía, que es alegría, y escucho las de ustedes. Escuchamos las de ustedes para cerrar. Esto queda grabado. Hay 2 personas que lo van a recibir, que van a recibir la grabación porque no pueden estar presentes en este horario. Así que a ellos también les regalamos una palabra. Yo creo que reencuentro es la palabra que para mí, para esta primera
para la visita es importante. El reencuentro creo que es lo que hacía falta, ¿no? Después de todo este tema de la lejanía, ¿no? Entre todos. Gracias, Mariano. ¿Digo la mía? Sí. La mía es compartir. Podemos abrazarnos con la palabra y por lo menos es una linda forma de abrazo, así que gracias. Gracias, Sofi. A mí me gustaría admiración por bueno, por los autores, por lo que estamos viendo y también bueno, por los profesores que con su destreza, bueno, nos ayudan a sobrellevar todo esto. Gracias. A vos. Cris. Aprender. Primero va Cristina, después va Carlos de Cusi. Dale. Bueno, para mí la palabra es aprender. Estoy atenta a todo lo que escucho, voy a ser quizá una de las que menos va a hablar, pero sí voy a estar muy atenta y escuchando a todos. Gracias. Gracias, Cris. Yo decía que mi palabra es esponja, porque realmente me siento así como una esponja que absorbí todo. Y una cosa que las varias veces que estuve con Roberto, siempre dije que él hablaba en difícil. Hoy no habló en difícil. Se le entendió todo, realmente. Bueno. Gracias, Carlos. Dale, Anita. Mi palabra es pasión, por cómo la pasión que genera y que demuestra, digamos, a la hora de contar y de hablar y de explicar el profesor. Gracias. Mirta, va, estás muteada. No te escuchamos. ¿No podés habilitarlo? Espera. El momento de silencio es el momento zen, ustedes saben, ¿no? Que en estos momentos está buenísimo. ¿Por qué no te encuentro, Mirta? Aquí estás. No, ¿sabés qué? Tenés que encontrarlo, no te lo puedo habilitar. Tenés que encontrarlo a la izquierda, abajo de la compu, a la izquierda está tu micrófono. ¿No podés? Escribilo. Escribilo donde te dice chat. Suspenso, che. Muy bueno, está muy bueno el minuto de la espera, esto que hablaba Roberto al principio de la clase, el momento de la espera, ¿no? Y está bueno esperar a la compañera que nos va a regalar su palabra. Bien, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Curiosidad, lo que yo siento. Yo no soy lectora de la novela policial, así que es como un camino nuevo. Siento que se me ha abierto un universo de cosas que desconocía. Me encanta. Gracias. Gracias a vos, Mirta. ¿Susi? Satisfacción. Estoy muy satisfecha con todo el desarrollo del doctor Ferro, a quien ya había visto en la Feria del Libro, en los cursos que él impartía, y bueno, y por volverte a ver a vos y conocer tanta gente nueva, pero también me pasa lo mismo que la compañera que habló recién, yo el policial, cero. Hasta ahora no le tenía ninguna simpatía, así que estoy también satisfecha Es un desafío. con conocer esos aspectos que seguro que me van a enganchar. Gracias, Susi. Mi palabra es gratitud, porque por el ambiente que se ha dado entre todos. Hace mucho tiempo que no tomo clases así con compañeros y
y soy bastante tímida. Con Roberto tengo muchos años de relación, entonces me siento cómoda, pero para mí o sea, es divino y se siente una calidez de parte de todos que, bueno, se siente muy bien poder trabajar y pensar con otros y abrir a lo que cada uno puede ir aportando, me parece muy lindo. Gracias a todos. Gracias, Maite. Voy a decirlo yo. Me han hecho trampa, creo, porque yo creí que era alguna palabra de lo que había dejado todo el discurso de Roberto, y veo que es sobre el curso, entonces ya hay un problema, pero entonces no voy a cambiar la primera palabra que me impactó, porque todos me van a dejar mal, me dejaron mal, pero bueno, la mía es ideologema. La verdad que pensar esa palabra, digamos, que esas palabras en un texto, ponerla en un lugar, y eso significa un concepto ideológico muy fuerte, tener conciencia de eso, digamos, me fue muy... Me impactó digamos, no voy a decir que todo lo que dijo, no sé si lo digo, pero eso fue muy movilizante para nuestro uso de las palabras, de la palabra, ¿no? Así que gracias. Acá en el vínculo entre Roberto Ferro y Roxana Palacios hay un ideologema viviente, no sé cómo decir. ¿Querías hablar, Sofi? Me pareció que habías levantado la manito, ¿no? Está. Yo voy a utilizar una palabra que me gusta. Yo siempre he sentido que soy un contrabandista. Eso tiene que ver con, bueno, ¿por qué policiales? Bueno, cuando yo era pibe, viví en el barrio Sespeña y de Santos Lugares, se jugaba mucho a los policiales y los ladrones. Y yo siempre estaba del lado de los ladrones. Entonces me gusta esta cosa de trabajar como un contrabandista. Entonces, por ejemplo, el ideologema es un contrabando, mi estimado Carlos. Algo que uno deja allí. Se olvidó el iPhone y los otros lo empiezan a usar, porque eso es la clave. Luego, para mi querido Carlos de Cusi, te voy a contar una cosa. Yo siempre he pensado que nadie hace un seminario como este para que uno le cuente lo que ya sabe. Entonces, lo de hoy, por ahí, es la miel del comienzo, pero después se va a poner más difícil. Mi palabra es contrabando. Bueno, y les agradezco a todos. Faltan 2 personas, me parece, ¿no? Sí. ¿No? ¿No? Alejandra falta. ¿Palabra? Dani. ¿Alejandra? Dani. Sí, aquí estoy. Sí, yo pensé que había hablado primero. No. A ver, Alejandra. Bueno, mi palabra es apertura a cosas nuevas para mí, a transgredir límites míos, ¿no? Eso es lo que me llevó al seminario. Tal vez sean preconceptos o, bueno, apertura a cosas nuevas. Buenísimo. Siempre todo, Alejandra, siempre, por ejemplo, cuando yo hablo de teoría literaria, todos tenemos una teoría literaria, todos. Todos, especialmente los lectores, tenemos concepciones, a veces difusas. Es bueno precisar, mi preocupación es precisar. Fíjate, cuando digo género digo tal cosa. Bueno, y no me quiero extender. Gran abrazo para todos, gracias. Falta. ¿Qué falta? Roberto, falta personas que no nos regalaron su palabra todavía. Sí. Bueno, a mí me han robado varias palabras, pero en esto del contrabando.
No, satisfecha. Y en un momento cuando terminó, digamos, cuando empezaron las preguntas, dije, qué maravilla. Fueron las 2 palabras que me salieron y no las dije, pero bueno, muchísimas gracias por la exposición. A vos, Dani. ¿Nieves? Yo me quedo con 2, ¿no? Reglamento argentino de truco, porque también me remitió a mi papá, que era gran jugador de truco, y emoción. Muy bien. Mi formación podría, viste, en el currículum eso no está. Pero, por ejemplo, si dio clase acá, dio clase allá, acá, los años en la mesa de baraja del Club Defensores de Santos Lugares. El Club Defensores de Santos Lugares está enfrente de la Casa de Sabato. Por lo tanto, yo tenía que cruzar simplemente la calle Bonifacini para pasar de la alta cultura a la cultura popular. Entonces ahí, digamos, aprendí muchísimas cosas. Y del otro lado también. Bueno, Bien. muchachos, ahora sí me vas a dejar. No, todavía no. Ahora vamos a hacer lo que hacemos siempre con todo el grupo de macedonianos, que les vamos a contar a Roberto, a Maite y a Mariano lo que hacemos. Y nos decimos hasta la semana que viene, y a Susi también, y nos saludamos y nos sacamos una fotito. ¿Les gusta? Escúchame, con traición. Nada de eso se corresponde con este oscuro profesor de provincia. Muy bien, ¿cuándo nos vemos? Hasta el miércoles. El miércoles. Hasta el miércoles. Bueno, pero tienen el abierto, ¿eh? Preguntan lo que sea. Suerte. Abrazo a todos. Chao. Gracias. Gracias. Hay que laburar con Roxana, ¿viste cómo te marca la cara? Maravilloso. Chao. Chao, gracias. Chao, Chao, chao.